Buenas noches. Ya está en el estudio Adolfo Rubinstein, sanitarista, el ministro de Salud. Con él vamos a hablar de la pandemia, de las vacunas, de la polémica que hay por las vacunas también. Y también vamos a estar con Juan Carlos de Pablo hablando de la economía. Pero antes de ir a ello estamos con Patricia Bullrich, que todo el mundo sabe quién es. La primera pregunta, Patricia, se refiere a un aniversario que se cumplió hoy, los 6 años de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Usted fue una de las últimas que habló con él, de las últimas personas que habló con él. ¿Cuál es su evaluación después de tanto tiempo que pasó? Después fue ministra de Seguridad y por lo tanto tuvo información importante, clasificada, supongo. ¿Cuál es su evaluación de lo que pasó con Alberto Nisman? Bueno, mi evaluación es que hay una relación directa entre la muerte de Alberto Nisman y las causas que él estaba investigando. Yo creo que Alberto Nisman es una persona que había sido elegida por... ¿Usted se refiere a la causa del memorándum? Que denunciaba a la entonces presidenta Cristina Kirchner? A la causa del memorándum con Irán, que a la vez era el manto de impunidad sobre la causa de la AMIA. Es decir, estaba concatenado. En consecuencia, a mí me parece que Kirchner eligió a Nisman como una persona que iba a poder hacer una investigación y cuando comenzó a cambiar el gobierno argentino, ya muerto en Kirchner, esto hay que decirlo, ya con Cristina Fernández de Kirchner, empieza a cambiar la investigación deja de ser una investigación profunda respecto a quiénes eran los responsables, que ya había sido apuntado los funcionarios iraníes, y comienza a pergeñarse este memorándum, este pacto de impunidad con Irán. En ese momento, Nisman se da cuenta que entre él y el gobierno se había roto algo muy profundo, porque el gobierno estaba en este pacto de impunidad y Nisman lo sabía. Nisman, a mí un año antes, yo lo invité a Nisman a la Comisión de Legislación Penal, un año antes de su muerte, me dijo no puedo ir porque estoy en una investigación muy profunda y esta investigación profunda va a revelar cosas demasiado serias, demasiado profundas, que van a revelar el sentido real que el gobierno ha tenido en esto. Es decir que él... Eso fue un año antes. Un año antes. Es decir, que un año antes él ya estaba investigando esta denuncia que la termina haciendo... Claro, él ya estaba recolectando toda esta información, ya había información sobre el comienzo del memorándum con Irán, se habían hecho las reuniones que después Timerman negó, había habido ya el principio de ejecución de ese memorándum que fue nefasto, el pacto de impunidad más importante que ha tenido, yo creo que la historia argentina, desde que los militares intentaron autoindultarse y no lo pudieron hacer. Entonces, me parece que en ese momento hay una ruptura, un quiebre muy fuerte, que también se da en aquellos que habían investigado adentro de los organismos de inteligencia argentinos, también se da una ruptura porque había todo un sector de la AMIA, de la AFI, en ese momento la CIDE, que sabía perfectamente cuál era el recorrido que había tenido Hezbollah, rama Irán, en el atentado de la AMIA, que sabía exactamente qué es lo que había pasado, que en realidad es la primera investigación de Galeano. En consecuencia, a mí me parece que en ese momento es donde empiezan a plantearse que Nisman es un elemento incómodo, ¿no?, para la tarea que Néstor Kirchner le había dado. Bueno, eso sigue un año más, hasta que Nisman vuelve de esas vacaciones, ya con el escrito que luego le presenta al juez, y que presenta públicamente en este canal, presenta públicamente y dice, acá hay un pacto de impunidad, acá tengo las pruebas, y 3 días después lo vemos aparecer en su departamento muerto, y toda una escena... Y un día antes de que él expusiera ante el Congreso.
Lo matan un día antes. Claro. Lo matan el domingo o el sábado, no se sabe bien, pero el lunes tenía que poner antes. Claro, yo el miércoles lo voy a ver junto con Laura Alonso, nos cuenta, nos muestra la denuncia, nos cuenta la denuncia, ya la había presentado la denuncia una hora antes, y entonces yo le digo, bueno, tu mejor cobertura es presentar esto en el Congreso de la Nación. Lo que hizo el kirchnerismo para que eso no se presente, nos quisieron cerrar el Congreso, no nos querían dejar entrar a los diputados de la Nación, estábamos Pinedo, Connie Schmidt-Liermann, Laura Alonso, todos éramos 4 contra todo el aparato kirchnerista que no nos quería dejar entrar al Congreso, preparando su llegada. Y el domingo a la tarde estábamos reunidos en mi casa, todos preparando lo que iba a ser al otro día la ida de Nisman al Congreso. Y entonces Pinedo me dice, llámalo para preguntar. Le digo, no lo quiero llamar a ver si todavía se arrepiente y mañana no viene. Claro. Porque era una situación, el fin de semana fue un bombardeo, quebracho, diciendo que le iba a quemar la casa, que iba a quemar el Congreso, todos los diputados kirchneristas diciendo de todo. Una andanada brutal de agresiones que ya se notaba que para ellos eso era como el fin. Digamos, que Nisman fuera a hablar al Congreso, a decir qué había detrás del pacto con Irán, era el fin, porque fue tal el nivel de agresión de un fin de semana, que yo esa tarde le dije a Pinedo, no lo llamemos. Bueno, lo hubiéramos llamado, no hubiera atendido, porque ya estaba muerto. Claro. Y luego vino todo el intento de encubrimiento. Decir que el problema era Nisman, ¿no? Lo de siempre. Modelo Zaffaroni, el problema es la víctima, no el victimario. En este caso la víctima le gustaba gastar plata o salir con mujeres, no sé. Bueno, el problema era la víctima, tratan de meter todo esto y arman una investigación absolutamente amañada. Hasta que viene el juez ordena una segunda pericia, la pericia da muy distinto a lo que dio la primera pericia, que además, acuérdense lo que era la primera pericia, sí. Botella de Coca-Cola, cigarrillos, un desorden total. Y ahí comienza esta investigación, que bueno, ratificada por la Cámara, por el juez y por la Cámara. Ahora tendrá que venir el juicio, pero, a ver, que una causa se dé vuelta de esa manera, es evidente que el encubrimiento era no solamente que Nisman muera, sino que el encubrimiento era que todo lo que había alrededor de esta causa desapareciera, ¿no? Claro. Ahora, hay con el peritaje de la Gendarmería que hace el gobierno de Mauricio Macri y usted como ministra de Seguridad y como jefa... No, el gobierno no, lo hace el juez. No, por eso. Nosotros no tuvimos nada que ver. Digo, pero usted era la jefa de la Gendarmería. Sí, pero yo no lo vi nunca, a ese peritaje. Ahora, de todos modos, hay una acción posterior del gobierno nuevo, de Alberto Fernández, de cuestionar ese informe. Bueno, por eso es algo, a ver, es un invento. Yo como ministra de Seguridad no vi la pericia. La pericia la ordenó la justicia y la Gendarmería la hizo en su rol de auxiliar de la justicia. Yo nunca fui, además, porque sabía, no solamente porque no tenía que ir, sino porque además no me correspondía ir a ver esa pericia. Entonces, ¿qué hace el Ministerio de Seguridad, ordenado por el presidente Alberto Fernández? Le ordena al Ministerio de Seguridad investigar cómo trabajó la Gendarmería. Eso no le corresponde. En todo caso, si el juez de la causa cree que la Gendarmería no hizo un trabajo como el que tenía que haber hecho, que no es profesional o cosa que no es así, entonces es el juez el que tiene que cuestionar la pericia, pero no el Ministerio de Seguridad diciendo, a ver cómo hicieron esta pericia. ¿Por qué? Porque ellos piensan como ellos. Ellos creen que toda escena está manipulada por el poder político, porque es lo que ellos hacen. Entonces creen que uno hace lo mismo. Y yo, digamos, como nunca vi la pericia, estoy tan claro de lo que fue el intento de ellos de desarmar esa pericia pensando que nosotros actuábamos igual que ellos. Pero como somos distintos, no pudieron avanzar en nada. Eso es lo interesante del caso, ¿no? Le quiero hacer una pregunta relacionada ya en otro tema,
pero relacionada con algo que tiene que ver con los sindicatos, de los cuales usted también es especialista, que es el tema de las clases. Yo veo que hay un cierto consenso entre el presidente, los gobernadores, la oposición, todo, de que las clases tienen que ser presencial, no podemos estar un año más con los alumnos sin clases presenciales. Pero aparecen los sindicatos y dicen, no, nosotros no vamos a ir a dar clases hasta que no tengamos vacunas, garantías. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, yo creo que, a ver, los sindicatos docentes en la Argentina, no todos, han sido la traba más grande para el avance de la educación en la Argentina. La educación está estancada, destruida por la acción sindical. Ayer salió una noticia terrorífica. 2 años y 3 meses tuvieron de clase los secundarios santacruceños y se recibieron con el título secundario cuando uno tiene que tener 5 años de clase. Es decir que es 2 por 1, ¿no? Claro. La mitad del tiempo que tiene, menos de la mitad del tiempo que tiene que tener un estudiante, porque los señores docentes de Santa Cruz durante 2 años no dieron clases. Vaya Chubut. Hoy me contaba nuestro diputado Nacho Torres que en Chubut es exactamente lo mismo. Entonces, son la obstrucción a la educación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Los padres, la conducción política del Estado, la oposición, los docentes, nos tenemos que rebelar contra estos sindicatos. Los sindicatos hay que dejarlos de lado. Los docentes tienen que ir a dar clases, los alumnos tienen que ir a recibirla. Hemos perdido 1 año en un debate estéril y dígame cuántas escuelas usted ve por hoy que les han puesto los separadores, que han hecho todo lo que tienen que hacer. ¿Cuántas escuelas han hecho lo que tenían que hacer en este tiempo? Los docentes no podían ir a la escuela a armar los sistemas de prevención como uno ve en tantos países que tienen separadores, que tienen las marcas, que tienen... Como cuando uno va a comer o cuando uno va a un restaurante o va a un bar o a tomar un café o los que van a la playa. Entonces, está claro que el encierro no ha generado menos casos. Quizás, y todo el mundo lo sabe, y no lo quiero repetir más porque me aburre ya, los 2 primeros meses prepararon el sistema de salud. Listo, punto. Después es distanciamiento hasta que venga la vacuna. La vacuna en la Argentina, ahora dicen que van a venir grandes cantidades de dosis de vacuna. Bueno, igual, no podemos decir hasta que no se vacunen los docentes no hay clase. No, los policías trabajaron sin vacuna, los médicos trabajaron sin vacuna, los colectiveros trabajaron sin vacuna. ¿Y qué? ¿Los únicos que tienen que trabajar con vacuna son los docentes? ¿Cuántos docentes que me están escuchando hoy a mí están diciendo yo quiero trabajar porque quiero que los chicos aprendan y quiero estar al frente del aula? Entonces, es como un sector, como sindicatos que lo único que hacen es obstruirlo. La sociedad argentina tiene que terminar con estos sindicatos obstruccionistas de una vez por todas. No podemos seguir conviviendo. Declaremos los servicios esencial. Acaban de presentar los senadores un proyecto. Declaremos servicio esencial. Y docente que no va, a menos que tenga una condición física que no pueda ir, docente que no va, bueno, tendrá que ser reemplazado. Seamos drásticos porque la Argentina no puede perder 2 años de educación. Déjeme que le haga una última pregunta antes que se vaya, Patricia. Y eso, la reunión que tuvo ayer con Lilita Carrió. Supongo que hablaron de las elecciones, de candidaturas. ¿Fue así? Sí, hablamos sobre todo de perfiles, que me parece importante. ¿Cuál es el perfil de Juntos por el Cambio? Juntos por el Cambio es republicano, cree en la cultura del trabajo, en la prosperidad. Creemos en el valor de un país de clase media, con pero educación. No hablaron de personas, entonces. No, pero dijimos, a este proyecto de Juntos por el Cambio puede estar, en la idea de algunos, un camino corto, una especie de atajo. Juntémonos con los otros, que siempre, digamos, manejan la gobernabilidad y arreglamos todo más fácil. Y no, nosotros queremos cambiar el país en serio.
Y en esto nos pusimos de acuerdo con Carrió. Digamos, Juntos por el Cambio no se puede desviar de su camino. Y eso no es un problema de nombres o de alianzas. Lo hegemónico en Juntos por el Cambio es su proyecto de cambio. No, digamos, no un proyecto... Es decir, que ustedes rechazan, en principio, un acuerdo de gobernabilidad con el actual gobierno, por ejemplo. No es que lo rechazamos. Digamos, no hay acuerdo de gobernabilidad con un gobierno que a la mañana el presidente dice que Nisman fue asesinado y a la tarde dice que fue suicidado, o que a la mañana le dice a Larreta quédate tranquilo y a la tarde le saca la plata. Nosotros estamos dispuestos a tener gobernabilidad cuando la gobernabilidad significa que el país avance. Siempre estamos dispuestos a la gobernabilidad. Ahora, para que haya gobernabilidad no puede uno estar, digamos, pensando que quiere un país por fuera de la Constitución y el otro por dentro. Digamos, tenemos que estar los dos en el mismo andarivel. Si no estamos en el mismo andarivel, ¿de qué hablamos? ¿No es cierto? Es como hablar con una dictadura, digamos, ¿de qué habla un gobierno democrático con una dictadura? ¿En qué cosas se pone de acuerdo? Entonces, lo que nosotros queremos es que haya, digamos, una plataforma democrática y republicana de diálogo. Cuando tengamos eso arreglado, que digan, no vamos a tocar la justicia, no vamos a dar indultos ni amnistías. Bueno, hablemos de todo. Nosotros siempre somos abiertos al diálogo. Gracias, Patricia. Muchas gracias. Una pausa breve y después el doctor Adolfo Rubinstein hablando de la pandemia. Muy bien. Auspician desde el llano. El Plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Nosotros creemos en nuestra casa y en todas las cosas mágicas que vienen con ella. Creemos en los viajes espaciales, en nuestros cocineros y en las galerías de arte. Creemos que tu casa es tu escuela y que nuestro propósito en esta vida es encontrar aquel hogar que sea perfecto para vos. Tu hogar comienza con Adrián Mercado. Todos necesitamos un respiro, una gran bocanada de aire fresco. Ya sé que ganas te sobran, entonces ya sabes, si podés y querés, te venís nomás. Córdoba está preparada y te espera. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, Subastas Online. Bien, como les dije, el exministro de Salud y sanitarista, Adolfo Rubinstein. Doctor, la primera pregunta que le quiero hacer sobre todo esto que está pasando es qué está pasando en el mundo. ¿Qué opina usted que está pasando? Porque yo veo la información que, después vamos a hablar de la Argentina, obviamente, pero primero veamos a ver cómo está el mundo, porque yo leo las informaciones de afuera y son alarmantes realmente, ¿eh? Absolutamente. No, estamos en un momento complicado a nivel global por muchas razones. Primero, por la efervescencia de la pandemia, lo que significa la segunda ola en Europa, lo que significa la realidad en Estados Unidos, en todos los países y, por supuesto, en Latinoamérica. Digamos, este rebrote que se está viendo en el verano meridional, en la Argentina, en muchos países, en Brasil lo que está ocurriendo ahora, en Manaus, en fin, la situación es casi, yo diría, peor que en la primera ola. Sobre todo en el nivel de contagios, no tanto en el nivel de saturación de los servicios de salud en los países desarrollados, pero sí lo que está ocurriendo en Brasil es bastante preocupante. Y eso de la mano de una situación con las vacunas también complicada, porque ha habido una reducción de las estimaciones de producción de todas las empresas farmacéuticas que hoy tienen vacunas en el mercado, incluyendo los gobiernos, como el caso del gobierno ruso. Y esto implica también que, digamos, hay menos oferta.
y que la competitividad para conseguir el suministro de vacunas en tiempo y forma es cada vez mayor y las estimaciones que se pensaban a esta altura del año se han reducido sustancialmente. Y por el otro lado, las campañas de vacunación, los planes, las operaciones logísticas, obviamente son mucho más complejas que lo que se pensaba. Con todo esto, en realidad la situación es muy preocupante. Digamos, el 2021 no va a diferir sustancialmente, lamentablemente, del 2020. ¿Ah, sí? Tal vez hacia el final empezamos a tener un respiro. Vamos a ver qué pasa en nuestro país. Pero la situación está muy compleja. Ahora, ¿qué pasa en la Argentina? Porque veo que también hay un rebrote acá, pero cuando yo vi, sobre todo en Europa, más que en Estados Unidos, que hubo una primera ola, hubo después una meseta muy baja y apareció la segunda ola. Acá nunca hubo esa meseta. ¿Qué pasa acá? No, acá lo que hubo es a partir de agosto, un poco después, comenzaron a bajar los casos después del pico que tuvimos en agosto, septiembre. La verdad es que las proyecciones epidemiológicas y lo que todos pensábamos era que a esta altura del año vamos a estar muy tranquilos y respirando un poco mejor, con menos casos, pero la realidad es que nunca tuvimos menos de 5.000 casos por día en promedio. Y por supuesto, a partir de fin de noviembre, principios de diciembre, esto empezó a haber un rebrote. Si lo vamos a llamar o no segunda ola, realmente a esta altura es una cuestión casi semántica, claro. No tiene demasiado sentido. Lo que sí está claro es que hay un rebrote. Este rebrote tiene dos causas. Por un lado, digamos, hay que ver, ha habido un aumento de los testeos. Y está claro que con toda la cuestión del verano y el turismo y las idas y vueltas y las nuevas regulaciones y la mayor disponibilidad de test, ha habido más test. De última, si uno compara el número promedio de test ahora del que había en el momento del pico de la pandemia, estamos con una cantidad que casi duplica la cantidad que teníamos antes, en promedio. Con lo cual es muy probable, si bien yo no puedo decir exactamente cuánto, que una tercera parte de este aumento de casos está relacionada con el aumento de los testeos. Y 2/3 partes está relacionada con un fuerte relajamiento de los comportamientos. La sociedad como si hubiera liberado del virus. Llegó el verano, el clima, la vacuna a la vuelta de la esquina y señales confusas por parte del gobierno desde el velorio de Maradona y en adelante las movilizaciones. Bueno, la movilización por aborto, a favor, exacto, en contra del aborto. Todo esto que pasó lo que dio es la sensación, la percepción de que se había acabado la pandemia, que la vacuna estaba a la vuelta de la esquina y que ya está. Ahora, ¿qué pasa con la vacuna? Bueno, estamos sobre el problema global que hay, porque digamos hay un contexto global muy complicado respecto a la adquisición de las vacunas. Sí. La Argentina, digamos, no hizo, al momento no tiene todavía asegurada la provisión de vacunas para poder satisfacer la demanda de su población. Aún con el acuerdo que se ha hecho con la Sputnik y con AstraZeneca, que son y algunos millones con el fondo de la Organización Mundial de la Salud, que es el COVAX, aún así estamos llegando al aproximadamente 75% de la población objetivo que debiera vacunarse. O sea que todavía nos falta otro 25% para poder asegurar la provisión de vacunas, con espera que más adelante venga. ¿Se sabe cuándo? Por eso. Respecto a la vacuna rusa, la verdad que la información es muy confusa, porque todavía no, si bien el gobierno está dando un cronograma de llegada de los stocks de vacunas, la verdad es que todavía, cuesta pensar que de aquí hasta fin de enero, que están faltando menos de 15 días, puedan llegar 5 millones de vacunas, como estaba previsto por el presidente, y 10 millones el mes que viene. La verdad que suena difícil. Pero por otro lado, luego están estas 22 millones de dosis, porque ojo, recordemos que son 2 dosis por persona. Claro. Entonces, que para poder satisfacer la demanda de aproximadamente 25 o 26 millones de argentinos para que sean vacunados, necesitamos arriba de 50 millones de dosis. Claro. En cualquier vacuna, porque todas tienen 2 dosis, ¿eh? Todas, excepto, a la de Janssen, que todavía tampoco tenemos resultados, o una de las chinas, que es la de CanSino, todas tienen 2 dosis. Entonces, ahí viene el segundo problema. Uno es que esté garantizada la cadena de suministros en tiempo y forma para seguir con la campaña, pero después la campaña obviamente va a tomar mucho más tiempo del que se está pensando. Le doy un ejemplo, Joaquín.
Nosotros, digamos, en el último cuatrimestre del 2018 hicimos una campaña de refuerzo de sarampión. Cuando sabíamos que había habido miles de casos denunciados en Estados Unidos, en Europa, en Brasil, estaba estallando el sarampión, sabíamos que indefectiblemente iba a llegar a la Argentina. Con lo cual quisimos asegurar que la población, los chicos, estuvieran adecuadamente vacunados. Entonces hicimos una campaña de refuerzo que tomó poco más de 2 meses, donde vacunamos a 2,5 millones de chicos, que llegamos a un 92% de tasa de vacunación, lo cual fue muy buena. Pero eso, vacunamos a todo ritmo, 50.000 por día. El 10% del total, que es menos del 10% del total que se necesita vacunar. Exactamente, una sola dosis, vacunando 50.000 chicos por día, en promedio. Para poder, digamos, llegar a fin de año, ahora, si uno ve lo que se está vacunando ahora, que uno puede decir, bueno, se está poniendo a punto la operación logística, pero estamos vacunando 10.000 por día en este momento, 10.000 por día. Para poder vacunar, digamos, lo que dice por lo menos el gobierno, de que llegara a vacunar 3 millones de personas por mes, debiéramos vacunar 100.000 por día, todos los días. Y eso es una sola dosis. 2 dosis es el doble. Lo cual, digamos, para no marearlo, yo no creo que esto tome menos de un año, probablemente tome mucho más. Mucho más. Doctor, hay una pregunta que la gente se hace mucho sobre la vacuna. ¿Alguna de estas vacunas garantiza una inmunidad más larga que un año o va a ser una vacuna como la de la gripe, que va a ser de todos los años? No sabemos, y yo creo que todavía eso no se sabe. No se sabe porque el seguimiento de los estudios, de los ensayos clínicos, no tienen mucho más que algunos meses. Para poder asegurar esto y saber cuánto dura la inmunidad que confiere la vacuna, necesitamos seguimientos mucho más largos. Así que no sabemos. Digamos, yo diría que por lo que uno empieza a ver, no sería improbable que esta vacuna haya que darla periódicamente. ¿Con qué periodicidad? Todavía no podemos decir. El otro interrogante que yo noto también en mucha gente es cierta desconfianza a la vacuna rusa, que yo creo que se debe más que nada a cierto secretismo que hay en torno a esa vacuna, ¿no? Ustedes, desde el punto de vista médico, ¿cómo la ven? Yo lo único que cuestiono de la vacuna rusa es que todavía no tenemos los datos a la vista. De nuevo, hay solo un informe de prensa donde se dice que tiene un 92% de eficacia y que es una vacuna segura. Hasta ahora las 200.000 dosis que se han dado, un poquito más, no están demostrando, digamos, efectos adversos serios. Sí, muchos efectos adversos leves, moderados, pero ninguno serio, por lo menos hasta ahora. Pero la realidad es que no conocemos cuál es su eficacia. No, el informe que según la ANMAT está, digamos, disponible es confidencial y no lo han hecho público. ¿Es común que la ANMAT distribuya a la comunidad científica los informes de un medicamento? Esto es una vacuna muy especial. En general, no hay muchos informes que son confidenciales, porque los laboratorios piden confidencialidad, etcétera, con algunas cosas. Pero en general, tarde o temprano, y más temprano que tarde, se publican en revistas científicas si uno tiene acceso a esa información. El problema acá es que no solamente no hay ninguna publicación de fase 3, que no sería necesaria para la aprobación regulatoria, sino que tampoco se conoce absolutamente nada de la eficacia. Por ejemplo, según se leía en el diario hoy, ha llegado la información sobre la eficacia en los mayores de 60 años. Lo que sabemos es que la población mayor de 60 años, que del ensayo clínico de la vacuna Sputnik es muy pequeña. Entonces, la verdad que a esta altura uno lo que cree es que tiene que hacer públicos esos datos, justamente para reforzar la confianza de la población, porque toda esta cuestión que rodea la vacuna Sputnik, que probablemente no tenga ningún sustento, lo que hace es erosionar la confianza del público. Y uno leía la encuesta de Poliarquía, donde claramente hay un 25% de la población que dice que no se va a vacunar. Y otro tanto que tiene dudas, cuando esto jamás ocurrió en la Argentina. Claro. Y hoy también es cierto que muchos médicos, sobre todo médicos, muchos están titubeando. Claro, porque ellos se tienen que vacunar. Exacto.
hoy hubo un caso también que llamó mucho la atención, y es que en Noruega, donde se está vacunando con la vacuna Pfizer, que es una de las más nombradas y una de las que más se está colocando en Europa y sobre todo también en Estados Unidos, pero hubo 38 muertos de gente muy grande, más de 85 años, y llamó a cierta alarma, porque dice ahora, a ver, ¿qué pasa con esta vacuna? ¿Provoca la muerte de las personas mayores o no? ¿A usted qué reflexión No, le está estudiándose, la verdad. Bueno, es algo que claramente hay que verlo con 1000 ojos y hay que seguir y monitorear muy estrechamente qué es lo que ocurrió. Según dicen el gobierno noruego, eran ancianos muy frágiles, institucionalizados en geriátricos, en las cuales tuvieron con una salud muy frágil. Muy frágil, y tuvieron eventos adversos como fiebre, como náuseas y vómitos. Esos eventos adversos, que para una persona pueden ser leves o moderados, pasajeros, en un anciano frágil es algo serio. Entonces, ahora, hay que ver qué es lo que ocurrió. Yo creo que es un llamado de atención enorme, es una luz amarilla, que hay que ver exactamente lo que pasó. Porque todas estas vacunas, es cierto que los procesos de desarrollo y de producción se han acelerado mucho. Lo que se hizo en 8 o 9 meses, desde que se secuenció el virus hasta que está administrándose la vacuna, pasaron 10 meses. Así es. Esto en general, el promedio en el desarrollo y producción de una vacuna es entre 5 y 8 años. Entonces, obviamente pueden ocurrir efectos adversos que uno tiene que, por supuesto, monitorearlo muy, muy estrechamente. Le agradezco mucho, doctor. No, gracias a usted. Después de la pausa, Juan Carlos de Pablo. Bien, Juan Carlos de Pablo, como les dije. Juan Carlos, buenas noches. A ver, la primera pregunta es esta. La inflación de diciembre alcanzó el 4% y la soja, el precio de la soja llegó en Chicago a $520. ¿Qué le dice esto a la vida cotidiana de la gente? Bueno, empezamos por el tema de la inflación. Para hacer la comparación con Fiel, te voy a explicar por qué, mejor tomemos el dato del Gran Buenos Aires, que fue 3,7, y a Fiel le dio 4,5. Cuando vos desagregás, los productos estacionales aumentaron como 8, 10%, casi. Los regulados muy por abajo del promedio y la inflación núcleo un poquito por abajo del promedio. ¿Qué quiere decir esto? Que venimos de tasa de inflación creciente en promedio, ¿te acordás que era 1 y pico, 2 y pico, 3 y pico? Pero a pesar de que vos tenés precios congelados, precios cuidados, pisar las tarifas, no sé cuántas cosas. Moraleja, tenemos un problema inflacionario serio en un país donde, dada la experiencia inflacionaria que tenemos, no es para andar descuidando. Esto por un lado. Ahora vamos al tema de la soja. ¿Qué pasó con soja? ¿Por qué subió el precio? Por todo lo que yo escuché, cayó la oferta. Hubo un problema de sequía, en parte en Argentina, con lo cual puede tener aumento del precio internacional de la soja, pero no necesariamente del ingreso, porque cayó el volumen. Quizás las lluvias de los últimos días arreglan un poco el tema volumen y junto al aumento del precio podemos tener un aumento de ingresos, que más no nos vendría. Juan Carlos, ¿vos crees que hay en el gobierno un plan económico mirando las elecciones de octubre sobre todo? Mira, si alguien en el equipo económico está pensando en las elecciones de octubre, yo le tengo que decir, señor, no pierda tiempo porque la agenda que usted tiene es perentoria. Acabas de plantear el tema de la inflación. Te puedo plantear el tema de falta de insumos importados que pueden faltar porque no hay dólares oficiales y se empiezan a parar producción, etcétera, etcétera. Tenés problemas de los más diversos. Ahora, yo lo que estoy viendo, mira, Keynes tenía una frase que era genial, que decía lo siguiente: no hay nada peor que un mal aguantable. No hay nada peor que un mal aguantable. Y él agregaba, si las moscas fueran tan peligrosas como los leones, hace siglos que hubieran desaparecido. Es decir, vos y yo, y la gente que nos está escuchando, dicen, la inflación, la pobreza, esto, el otro, la recesión. Ahora, yo digo, ¿qué miembro del equipo económico hoy no duerme pensando en estas cosas? ¿Querés que te diga? Capaz que estoy mal informado, yo creo que duermen todos.
Bueno, vamos, venimos. La política económica, dice la historia, la modifica. Un presidente cambia parte del equipo económico cuando ve o el resultado de las elecciones, para lo cual hoy falta no sé cuánto tiempo, o que realmente se sienta cerca del abismo. Da la impresión, ojalá estemos mal informados y estén trabajando en una cosa mucho más consistente, da la impresión de que, bueno, din, dum, din. Ahora, ¿qué te dice en ese marco, cuando yo te hablaba del plan económico para las elecciones, el congelamiento de tarifas como las las tarifas de los servicios públicos o las tarifas de las prepagas, por ejemplo, ¿no? Me dice cómo arranca, no cómo llega, me dice cómo arranca. Arranca aumentando las distorsiones. Voy mencionando el tema de las prepagas. Señores, no hay que ser un genio para darte cuenta que los costos de la salud aumentaron. Y encima le decía a la prepaga, no te dejo aumentar. Y encima, vos lo escuchaste recién a Rubinstein, el gobierno ha dejado macana de hacer materia de vacuna y quieren cambiar el sistema de salud. Y yo que digo, como ciudadano y aportante de una prepaga, no me cuide más, no me defienda. Yo de prepaga, yo sé cómo defenderme. Mi problema es ustedes o algunas ideas que tienen ustedes que parece que quieren juntar todo. Y déjame una nota a pie de página medio maldita. Los dirigentes políticos hablan maravillas de hospital público y peste de la prepaga. Y cuando se enferman, van todos a entidades privadas. Muchachos, un poquito de seriedad, un poquito de congruencia. ¿Por qué crees que la inversión está tan baja? La inversión está baja en el mundo por el tema de la pandemia, pero en la Argentina está muy baja y ya sabemos que sin inversión no hay reactivación de la economía, no hay contratación de nuevos empleos, no hay puestos de trabajo nuevos, no hay nada. Pero ¿por qué? ¿Por qué? No razón. Porque el sector formal de la economía, después de pagar los impuestos, se queda muy poca plata para invertir. Cuando yo fui a la facultad hace apenas 7 décadas, me enseñaron que el grueso de las inversiones de las empresas lo financian con la generación interna de beneficios. Si vos te queda poca plata, bueno, además de lo cual, ¿cuál es la expectativa? ¿Vos te sentís dueño de qué? Vos fíjate lo siguiente, están todos mirando el aumento del precio de la soja y ya dice, che, no se les ocurrirá hacer la versión 2021 de la 125. Es inevitable. Entonces, es evidente que vos podés tener una persona que ponga 100 pesos y termine sacando 80. ¿Qué vamos a hacer? Yo no conozco personas que dicen, voy a poner 100 pesos para sacar 80. Van a querer sacar 120, 130, y podría no ser así. Ahora, si junto a las incertidumbres que tenés acá en cualquier lugar del mundo, vos tenés señales de lo más equívocas que hay, te digo, entre que tenés poca plata y no le vas a pedir a una persona que saque plata del colchón para un futuro incierto, la explicación es eso que vos decís. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque el capital se oxida. Los tractores, las máquinas, las oficinas. Entonces vos tenés que invertir una parte del PBI simplemente para reponer. Mis colegas lo que hacen los cálculos dicen, hoy la tasa de inversión, es decir, la proporción de la inversión que va como porcentaje del PBI, apenas repone el capital. Moraleja, el stock de capital neto es constante. En esas condiciones es muy difícil pensar que vas a crecer en el sentido tendencial. ¿Qué crecimiento estimás vos para este año del país? Digo crecimiento porque creo que no vamos a seguir bajando. Ya el año pasado hemos bajado bastante del PBI. Empecemos a hablar del 2020. Yo no hago pronóstico, pero vamos al 2020, porque no hay nada peor que tomar año contra año. La historia dice una cosa muy sencilla. El peor mes de 2020 fue abril, porque en abril estaba todo cerrado, Joaquín. Entonces, desde mayo en adelante viene recuperando, La realidad es heterogénea, porque los cines siguieron cerrados, pero otras cosas se fueron mejorando. ¿Gracias a qué? Gracias a que fuiste flexibilizando y gracias a algo de lo cual este gobierno habla poco, que es la iniciativa privada, la lucha por la vida. Vos seguramente, la gente que nos está viendo en este momento, tiene miles de anécdotas de todas las cosas que han hecho la gente que se levanta todos los días a ver cómo le encuentra la vuelta. Entonces, promedio contra promedio sirve para muy poquito. Vos has tenido una caída fenomenal y tenés una recuperación que ha sido heterogénea,
que ha generado toda una serie de modificaciones. Por ejemplo, no voy al cine, pero esto no quiere decir que no vea cine. No voy al local del cine, pero veo cine a través de Netflix. No todo lo que los comercios que encerraron quiere decir que no compré. Cambié la forma de comprar. Entonces, hay toda una serie de cosas que se han transformado y se van a seguir transformando. El teletrabajo no fue inventado ahora, fue exacerbado. El famoso tema de las clases. Ponele, ojalá que tuviéramos vuelta a clase presencial. ¿Vos creés que las universidades que hicieron toda el segmento, digamos así, remoto, lo van a abandonar? No, seguramente que la oferta universitaria, secundaria, vestida, va a ser mixta de aquí en más. Moraleja, la realidad es absolutamente heterogénea. No estoy diciendo que estamos peleando, no es cierto. La estamos peleando. Todos los cuantos días nos levantamos a ver qué hacemos con esta realidad individual y cuándo el gobierno va a empezar a mandar alguna señal un poquito más positiva. Juan Carlos, nos quedan 2 minutos, pero te quiero preguntar, ¿qué le dirías al ministro Martín Guzmán si te estuviera escuchando en este momento? Que tiene que agarrarlo en privado al presidente para decirle, presidente, vamos a hablar en serio de lo que está pasando en materia de política económica. Usted no hable más de devaluación, no hable más de esto, deje en todo caso, déjenme a mí, etc. Junto a lo cual tengo que decir cosas de economía 1. No podemos seguir deteriorando las tarifas. No podemos seguir haciendo controles de precios absurdos que generan desabastecimiento, etcétera, etcétera. No me venga con, bueno, Martincito, esperemos las elecciones, porque ¿sabes qué? Después de estas elecciones vienen las otras elecciones. Y después las otras elecciones. Es decir, los gobiernos nunca encuentran la oportunidad para corregir los problemas que en parte he dado y en parte, digamos, tienen. ¿Cuál es la implicancia? La implicancia es que en algún momento vuela todo por el aire. Te agradezco mucho, Juan Carlos. Que tengas buenas noches. Un abrazo, muchachos. Gracias. Una pausa. Bien, 2 temas. Uno es que hoy se cumplen 6 años del crimen o el asesinato al fiscal Alberto Nisman. Y digo crimen, asesinato, con conocimiento de causa. Digo, yo estoy convencido desde el principio que eso fue un crimen, pero además después la justicia, por lo menos en su primera instancia, calificó a la muerte de Nisman como un homicidio. Es muy sospechoso todo lo que pasó en esos días de hace ya 6 años. Un martes Nisman hizo la denuncia pública, se presentó ante la justicia como fiscal de la causa AMIA, hizo la denuncia muy grave contra la entonces presidenta Cristina Kirchner, que la acusaba de encubrir a los que habían atentado contra la AMIA, que se llevó 85 vidas argentinas. Eso fue el martes. El miércoles estuvo en este canal, en el programa Dos Voces, explicando su denuncia, y el lunes siguiente tenía que explicar ante el Congreso su denuncia. El domingo apareció muerto. Apareció muerto con muchos datos que sonaban muy extraños. Todos los que habíamos hablado con él jueves, viernes, por teléfono, no notamos jamás a una persona proclive al suicidio. Al contrario, estaba totalmente convencido de la seriedad de su denuncia. Digamos, acá lo que importa es que la justicia avanzó en los 2 temas, avanzó en la denuncia que hizo Nisman, que la tomó después el juez Claudio Bonadío, que desgraciadamente falleció luego, pero la tomó y puso en prisión preventiva a muchos exfuncionarios de Cristina Kirchner y personas que andaban circulando cerca de Cristina Kirchner. Y después la otra causa, que es la del crimen,
que la tiene el juez Ercolini, y donde en esa primera instancia se la calificó de un homicidio. Este es un tema. El otro tema es el tema de la vacuna. Yo creo que la Argentina tiene dos problemas con la vacuna, dos. Uno es que está aferrada a una sola vacuna, que es la rusa. A una sola. No, en este momento tenemos todas las puertas cerradas de las demás vacunas. Es cierto que en el mundo hay un problema general de escasez de vacunas y que se entregan, digamos, de manera muy escamoteada, digamos, pero no porque haya un escamoteo especulativo, sino porque la producción de vacuna para la cantidad de demanda, las millones de dosis de demanda que hay, es limitada, es limitada. Ahora, a diferencia de los otros países del mundo, por lo menos los occidentales, estoy hablando de Europa, Estados Unidos, varios de América Latina, tienen vacunas con un background de seriedad, de prestigio, de autorizaciones por las autoridades de control de medicamentos de Europa y de los Estados Unidos. Entonces, digamos, están enfrentando una escasez de vacuna, pero con la promesa de que cuando tengan la vacuna van a tener vacunas buenas. El problema nuestro es que no hemos hecho ningún acuerdo todavía con ninguna, salvo con AstraZeneca, que se fabrica acá. Ojo, lo que se fabrica acá es el contenido de la vacuna, pero después va a México, donde la van a poner en los envases, y de ahí AstraZeneca distribuirá para todo el mundo. Tenemos el beneficio, sí, de que acá, a través de los laboratorios de Hugo Sigman, se produjo el contenido de la vacuna, y supongo que eso nos dará ciertos beneficios a la hora de la distribución. Pero con respecto de pero está demorada también esa. Todas las otras están muy demoradas en su producción. Ahora, tienen ese beneficio esos países. Nosotros estamos hasta ahora agarrados solos a la rusa, que tiene, yo estoy convencido de que es una buena vacuna. Creo que no pueden, el gobierno ruso, porque acá esto es el Estado ruso el que se hace cargo de eso, no puede andar distribuyendo cosas que maten a la gente por el mundo. Su caída de prestigio sería absolutamente terminal. Pero sí creo que debería salir un poco del secretismo, de esa oscuridad que rodea todo lo que hace Putin, pero en este caso es una vacuna. Entonces, no fue a pedir autorización a los entes de control de medicamentos de Europa ni de Estados Unidos. No, acá la ANMAT recomendó, la autorización la dio el Ministerio de Salud, la ANMAT recomendó por razones de emergencia, y tampoco la comunidad científica conoce la información de esa vacuna. Es decir, la comunidad científica no sabe de qué hay en esa vacuna. Entonces, si por un lado no están las autorizaciones de las principales organizaciones de control de medicamentos del mundo, la autoridad que autoriza los medicamentos en Argentina solo la recomendó y por razones de emergencia, y la comunidad científica no tiene los papeles, tenemos que confiar en la palabra de Putin. Este es el problema de esa vacuna. Yo estoy seguro que va a ser buena, pero también quiero... hay dos maneras de ver estas cosas. ¿Tenemos la sensación de que es buena? Sí, tenemos la sensación de que es buena. Ahora, cuando se inocula algo en el cuerpo de una persona, ¿basta la sensación? No, tiene que haber certeza. Y eso es lo que está faltando. Chau, hasta el lunes.